Disculpas por el retraso, porque bueno, ha sido todo un poco atropellado por el tema de ordenadores. El error es humano, para un desastre hace falta un buen ordenador, como siempre. Y bueno, pues tenemos en estos momentos ya será una charla de 1 hora aproximadamente, y después pues habrá una mesa redonda, un debate, donde iremos pasando el micro pues a la persona que quiera. Ya bueno, daremos un poco de instrucciones, ¿no? En el sentido de que son preguntas, no declaraciones, sino preguntas a cualquiera de los 3 ponentes de la tarde. ¿Qué está pasando? Puertas a las estrellas, inminente revelación extraterrestre, aceleramiento exponencial y transformación planetaria y humana. Ese es el título de la conferencia que finalmente pues Enrique nos va a regalar. Enrique es un periodista especializado, bueno, le voy a presentar, no sé por qué, porque ya lo conocen ustedes más que de sobras, ¿no? Pero es periodista especializado en los canales científicos desde 1968. Ahí va. Bueno, es director de la revista Año Cero, y la fundó en 1990, y ha sido director, jefe, redactor, corresponsal, colaborador y seguramente muchas cosas más de varios centenares de publicaciones españolas y extranjeras, y de una veintena de programas de radio y de televisión, y autor de varios libros que además pues hemos puesto sus libros allí por si alguien quiere, alguno de ustedes quiere adquirir alguno. Y tengo que decir que por cortesía suyo pues hemos dejado 2 ejemplares de Enigmas y Año Cero para que cualquiera de ustedes, bueno, para que los tengan. Y bueno, pues no le robo ni un minuto. Con ustedes el señor Enrique de Vicente. El tema que quería tratar hoy, a mí me parece que es un tema fundamental, y es qué está pasando en el mundo, qué está pasando alrededor nuestro. Las grandes preguntas de la humanidad, todos sabemos que es, bueno, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, pero en este momento están ocurriendo tantas cosas que creo que afrontar todas esas cosas que están ocurriendo y de las que no somos conscientes nos pueden permitir entender esas otras grandes preguntas de otra manera. Es obvio que estamos sometidos a un diluvio informativo tan intenso que no somos conscientes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Tenemos fundamentalmente 3 factores. 1, el diluvio informativo atroz al que nos vemos sometidos, en el que una noticia sucede a otra, un bombardeo constante. 2, una situación de hipnosis colectiva creciente que tiene 2 motivaciones fundamentales desde mi punto de vista, y es la situación cósmica que vivimos y a la que voy a referirme extensamente, y 2, la hipnosis programada por el sistema con mayúsculas, es decir, por el sistema de esclavitud y zombificación en el que vive atrapada la humanidad desde que guardamos recuerdo, y que se intensifica mucho más en este momento, porque este es un momento sumamente importante, y al sistema con mayúsculas, llamarlo si queréis Matrix o lo que os parezca, al sistema de esclavitud y explotación del ser humano, de zombificación, lo único que le interesa es reforzar la zombificación, reforzar la metaprogramación de nuestra psicobiocomputadora. Y eso es obvio cuando tomamos conciencia de que después de muchos años que llevamos con temas como, por ejemplo, los ovnis, hablaba en la comida con una serie de amigos de Facebook, con los ovnis sigue estando mal visto hablar de los ovnis, porque si uno habla de los ovnis en su sentido último y trascendente, está apuntando hacia afuera de esta cárcel virtual. Está mal visto, les decía a estos amigos que no solamente está mal visto, sino cada tema que nos permite escapar de la cárcel virtual no solo se considera fuera del sistema, se considera políticamente incorrecto, sino que además se lo pervierte.
vamos a ir viendo a lo largo de... Me he olvidado, por cierto, meter algunas imágenes de los círculos en las cosechas que eran importantes. Yo decía, se me ha olvidado alguna imagen importante. Los círculos de las cosechas es un ejemplo sobre un fenómeno genuino y real, se ha pervertido contratando a equipos de expertos, algunos de los cuales no solo los tenemos identificados, sino que han confesado un autor muy famoso, un autor de varios libros sobre círculos de las cosechas, ovnis o remote viewers, o sea, visionadores remotos, sobre los visionadores remotos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. El autor de estos 3 libros, a quien conocí circunstancialmente hace mucho, era un jovencito muy interesado en estos temas, él ha reconocido que él estaba al servicio de poderes por encima del gobierno británico. O sea, hay gente que está firmemente convencida que está haciendo algo interesante y positivo y se dedican a falsificar los círculos. Esa es otra posibilidad, porque los círculos es una llamada fuera del sistema. Otra de las muchas cuestiones que se pervierten, que son políticamente incorrectas y además se pervierten, son los poderes psíquicos. Si uno le dice a alguien videncia, dice sí, como lo de la tele, tú lees el tarot. Otro tema que se pervierte es la sexualidad, porque la sexualidad es una herramienta poderosísima. La sexualidad sagrada en todos los pueblos ha sido una herramienta poderosísima de transformación, de transmutación, y hoy lo es más que nunca. Se pervierte por todas las vías imaginables que ustedes conocen. La religiosidad, que es volvernos a unir. Religión, religar, es volver a unir. Eso se ha pervertido absolutamente, como se pervirtió cuando Jesús, el Cristo, vino a abrir la puerta, y abrió efectivamente la puerta que se había cerrado hace eones. Él la entreabrió, pero sus presuntos seguidores, es decir, los que se adueñaron y pervertieron su mensaje, la cerraron inmediatamente. Y así siguiendo. Para volver al tema que les comentaba, perdón, porque tengo primero que manejar un poquito el sistema, si soy capaz. Bien, les decía entonces que todo esto se ha pervertido. Y hay algo claro y evidente, y es de lo que voy a hablarles esta noche. El momento tan especial que estamos viviendo. El año pasado, este año, el próximo año 2012, el año siguiente 2013. Estamos viviendo años excepcionales. Y todo se confabula para que no tomemos conciencia. Creo que muchos de ustedes habrán tomado conciencia de que asistimos a una aceleración del tiempo sin precedente. Les iba a pedir, por favor, ¿quiénes han tenido esa sensación o lo han pensado, que realmente cada vez se acelera más el tiempo, que no nos damos cuenta y decimos, el terremoto de Chile ocurrió hace unos meses y pensamos que hace mucho, o tal cosa cotidiana? Por favor, ¿podrían levantar la mano quienes tengan esa conciencia de que vivimos una aceleración? Gracias. Es obvio, y ese es un factor fundamental, como veremos al final, para entender todo esto. Dentro de ese proceso, entonces, les decía que es sumamente importante estos años que estamos viviendo, y es sumamente importante la actitud que tomemos hacia estos años y hacia la labor que hay que desarrollar en estos años para ir hacia lo mejor y evitar lo peor. En el futuro, yo no creo que todos nuestros esfuerzos vayan a tener una recompensa inmediata. La tendrán dentro de nuestro corazón y de nuestra conciencia. Pero en el futuro, si hacemos lo que tenemos que hacer, habrá gente que diga, en aquel momento que ocurrían tales cosas, hubo gente en todas partes del mundo que tomó conciencia e hizo un cambio. Y fue un cambio fundamental para la historia de la humanidad. Será como cuando la gente cuenta a aquellos héroes que llevaron a cabo la Revolución Americana, que eran un puñado de iniciados en diferentes sociedades secretas, y que se confabularon un pequeño grupo de gente y llevaron a cabo una gesta, que era la gestación de un mundo nuevo, de una nación que luego se pervirtió, como todas las revoluciones, absolutamente todas, pero llevaron a cabo la gestación
de lo que querían que fuera la cuna de una nueva era. Ahora asistimos a una situación similar, pero a nivel planetario e infinitamente más trascendente. Pero veamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vemos claramente inundaciones como las que de Australia. Ahí tenemos una vista aérea de Australia. Brasil. El año pasado ha sido Australia, este año un poquito antes Brasil. El año pasado ha sido Brasil, ha sido Colombia, ha sido Venezuela, parte de México, pero también en el continente asiático ha sido Filipinas, India, Sri Lanka. O sea, la dimensión que ha tenido ha dejado todas estas inundaciones incesantes a nivel planetario, han dejado hasta el momento sin hogar a no menos de 4 millones de personas, no menos. O sea, la cifra es incomputable. En Sri Lanka, para que se hagan una idea, Ceilán, la antigua Ceilán, ha sido el mayor desastre de toda su historia, después del tsunami, al que corresponde esa foto, que devastó el subcontinente, bueno, toda esa zona, digamos, el sureste asiático, en el año 2004. Otros lugares donde esto ha ocurrido, terremotos, simultáneamente a eso. Ha habido un incremento cada vez más atroz de los terremotos. Cuando uno se va a un buscador de los terremotos, uno tiene que ver la intensidad. Y si uno considera a partir de 4, a partir de 5 ya tiene un mínimo de severidad. Es decir, como saben, en la escala Richter, cada grado no es que sea un grado más que el anterior, sino se duplica la peligrosidad, intensidad y peligrosidad del anterior. Así que a partir de 5 ya es peligroso. Aunque hay terremotos de 5 que pueden provocar gran devastación y terremotos de 7 que no provocan ni un solo muerto, depende de dónde esté el epicentro en relación a la población y también el epicentro si está muy subterráneo o muy en la superficie. Pero esos terremotos han devastado multitud de lugares en todo el mundo. ¿Por qué no nos enteramos apenas? ¿Por qué casi los únicos recuerdos que tenemos de esos terremotos son, por ejemplo, el que ha azotado a Nueva Zelanda, a la zona de Christchurch? Ahí tenemos el epicentro y los diferentes, digamos, las áreas donde el terremoto y las réplicas provocaron problemas. ¿Vieron ustedes en Nueva Zelanda cómo se había derribado la famosa iglesia que da nombre a ese pueblo, la iglesia de Cristo? Además de ese terremoto, recordamos algunos otros, pero todos ellos se sitúan en el cinturón de fuego del Pacífico. La inmensa mayoría, ha habido algunos fuera y por eso no nos inquieta tanto, porque no se produce en Francia, en Italia y menos en España, de momento. Tenemos ahí una serie de imágenes que se corresponden a terremotos todos de este año, con problemas que han creado. Esta es otra imagen de los terremotos que ha habido en Chile el año pasado, que ustedes recordarán un poquito mejor. Esa es una imagen aérea del terremoto de Haití, que también fue en el año pasado. Son los dos que recordamos más. Y a eso se suman toda una serie de problemas meteorológicos tremendos, con nevadas que no se recuerdan. Estas son imágenes de la nevada que estos días de atrás estaba teniendo lugar en Estados Unidos. Yo de alguna manera viví y sufrí la nevada del año pasado, tuve un problema bastante gordo, pues fui a grabar un programa de televisión y bueno, es una historia que no viene a cuento contar aquí. Pero saben ustedes que Washington se quedó bloqueado absolutamente, cerraron los metros, cerraron todo, y era una nevada sin precedentes. Siempre nos cuentan los medios, bueno, esto es algo que no ocurría hace 50 años, esto no ocurría hace 40 años, y parece que no pasa nada. Pero lo que pasa es que el cúmulo de hace 50 años es tremendo. O sea, la intensidad, esa aceleración del tiempo es también una aceleración de todo ese tipo de problemas.
Un fenómeno anómalo más, y discúlpenme, hay defectos en las imágenes, me está llevando mucho tiempo cuadrarlas y ya las dejé como estaban. Son las misteriosas muertes de animales. Esas muertes de animales se han producido en una cuarentena de lugares que tengamos localizados y a lo largo de varias semanas, pero han cobrado especial intensidad entre el 28 de diciembre y el día 10 de enero de este año. Como saben, la primera noticia fue que una serie de pájaros habían caído y nos dieron la inteligente explicación de que es que los fuegos artificiales de Nochevieja los habían estresado, estaban como borrachos, se cayeron a la carretera y los coches les atropellaron. Yo creo que han visto eso en la televisión. Esa ha sido es decir, no contado de la forma no chistosa, realista, que yo se lo cuento porque esa fue la explicación oficial, sino los fuegos artificiales les atontaron. Luego vieron que no había tal cosa, otra gente dijeron que habían sido envenenados, las autopsias no revelaron veneno, pero de repente empezaron a aparecer peces en muchos lugares o cangrejos en Inglaterra como estos, o pulpos en Portugal, luego focas, luego ballenas y delfines, pero cuidado, esto tiene que ver con un momento posterior, que es, por ejemplo, una muerte atroz de ballenas y delfines que fueron a parar a la playa, fue un día antes del terremoto de Nueva Zelanda, y en la zona de Nueva Zelanda. Este era un mapa muy preliminar de la primera semana, las muertes de la primera semana, que decía claramente 3 de enero en Arkansas, 5 de enero en Texas, 4 de enero en Luisiana, aquí lo vamos viendo, enero, a primeros de enero en Kentucky, lo vamos viendo en Río de Janeiro, pero ahí faltan infinidad de sitios que se han ido añadiendo posteriormente. Claro, un fenómeno tan global, ¿a qué se debe? ¿Qué puede producir algo así en todas partes del mundo? ¿Y a qué se deben toda esa conjugación de fenómenos? ¿Por qué a principios de enero se produjo eso con una intensificación brutal de terremotos y de otros problemas climatológicos? Pues la explicación, una posible explicación, tiene que ver con una tormenta solar muy intensa que se desató el 28 de diciembre y que estuvo trastornada al geomagnetismo terrestre esos días. Eso no solo desorienta a los animales, sino les provoca perturbaciones intensas. También nos las provoca a nosotros, porque nosotros tenemos campos electromagnéticos. Tenemos varios campos electromagnéticos. Sabemos que nuestro cerebro tiene un campo y nuestro corazón también, porque si no, no serían posibles los electroencefalogramas o medidores de señal eléctrica de nuestro cerebro y los electrocardiogramas. Pero yendo más allá, algunos, los más elementales de los llamados cuerpos sutiles, como el llamado, digo por la tradición popular, ocultista, reciente, moderna, cuerpo etérico, y otros se comportan como campos electromagnéticos, que son mensurables y con los que se puede experimentar, y de hecho hemos experimentado en muchos sentidos desde hace mucho tiempo, pues haciendo toda una serie de experimentos de lo más simples a distancia. Sabemos que a distancia está funcionando el cuerpo y que se puede afectar al cuerpo del ser humano sin ningún problema, sin necesidad de tecnología. Esos experimentos se pueden llevar a cabo. Por eso es que el mundo en el que vivimos provoca tantos trastornos, porque el ordenador provoca unas perturbaciones tremendas. El móvil más Internet atroces, porque sistemas como Internet y como los teléfonos móviles, además de las perturbaciones y de aumentar lo que llaman los americanos la grid o la reja electromagnética que nos encarcela en este planeta, hay varias rejas, y que permite que entren otro tipo de frecuencias. Además de eso, es un instrumento que permite la manipulación del ser humano. Y aquí les vuelvo a hacer otra pregunta, no quiero convertir esto en un circo, pero me parece importante, luego les digo por qué. ¿Quiénes han sentido
perturbaciones cuando están con internet un buen rato. Ven que la cantidad de manos que se elevan son muy inferior a lo anterior, porque lo anterior es tomar conciencia, reflexionar, mientras que esto es una cuestión de sensibilidad. A mayor sensibilidad, a mayor desarrollo de la sensibilidad, uno puede captar cosas que son muy interesantes y muy positivas, pero también capta lo negativo. Uno, si está en ambientes o con gente con un nivel de densidad y de vibración densa, baja, lo capta más, al igual que lo alto. O sea, sirve para bien como para mal. Pero les decía entonces que ¿por qué, si eso produce esas perturbaciones, no ha producido ese mismo tipo de fenómenos la gran tormenta electromagnética del 14 de febrero del día de San Valentín, que ha sido la más brutal registrada en 500 días? Pues, según los expertos, porque la tormenta geomagnética del 28 de diciembre, según los expertos alternativos, se le suman un par de factores. El eclipse de sol del 4 de febrero, real epicentro de las muertes de animales, con el añadido se ha visto que los eclipses, digamos, incrementan terremotos, etcétera, etcétera, pero además es que se ha dado el eclipse muy cercano al perihelio, y ese es un factor fundamental. Se sabe que ese tipo de perturbaciones cercanas, afirman quienes entienden del tema, aumenta tremendamente las perturbaciones. Hay otro factor más que no quería dejar de comentar, y es el incremento en las apariciones de ovnis. El incremento en las apariciones de ovnis es realmente intensísimo. Yo llevo curioseando, entusiasmado por este fenómeno desde que era un niño. El año que viene cumpliré 50 años de curiosidad de estos temas. Era un niño, se llamaba platillos volantes. Yo cuando descubrí aquello me entusiasmé. Y les digo, durante estos 50 años he curioseado, he cotillado mucho, y esa curiosidad me ha llevado a conocer y a poder hablar con algunos de los principales expertos mundiales, tanto europeos como norteamericanos, como soviéticos, a conocer muy bien la bibliografía, a conocer muy bien la casuística, a entrevistar, en la época en que me dedicaba a ello, a 1500 testigos, de ellos 150 pilotos. Entonces, creo que hablo con un conocimiento de causa que muy pocos tienen en este país. Lo digo porque, salvo raras excepciones y honrosas excepciones, muchos de los que estaban con el tema, que han ido estando conmigo en este tiempo, se han vuelto o muy escépticos, o como ven que no es políticamente correcto, no hablan del tema, en el sentido de que yo lo hago. Yo estoy firmemente convencido por el estudio y sobre todo por haber conversado con tripulaciones de 22 aviones que han participado en un mismo avistamiento colectivo, con testigos desde tierra, avistamientos realmente complejísimos de naves nodrizas en España, pero que habían ese mismo día habían provocado perturbaciones en otros países, como por ejemplo paralizado un jet de la Fuerza Aérea iraní del Shah de Persia cuando le iba a disparar un misil aire-aire el mismo día. Y de eso hay un montón de informes así de las agencias de inteligencia norteamericanas. Y les digo, tras ese estudio no tengo ninguna duda de ningún género de que algunos ovnis son la manifestación de inteligencias ultraterrestres incomprensibles para nosotros y que se manifiestan de manera totalmente diferente a la que nosotros nos manifestamos. Es decir, que interaccionan con el psiquismo humano, por los casos que he conocido, y que manipulan la realidad tridimensional. Es decir, ovnis transparentes que han sido atestados por el ejército en informes militares. Hablo de un mismo caso, en los cuales que cuando se eleva el ovni cambia de forma, que provoca quemaduras en el terreno, que provoca quemaduras a los pescadores, que es fotografiado, que puede ser medido en radar,
que aumenta de tamaño, que genera una esfera inmensa a su alrededor, etcétera, etcétera. Como tengo aquí, veo a una amiga uno de cuyos parientes es militar, fue militar en la base aérea de los Llanos. No me resisto a contar un caso, antes el famoso caso Manises, ese mismo mes, en el cual es un caso que es uno de los 3 de noviembre de 1979, en los cuales se ve, Miguel, que cuando me quede poco tiempo me lo avisas, vale, en los cuales lo poco que figura en el informe militar es que salió un piloto de la base aérea a perseguir a un ovni. Les voy a contar mínimamente esta historia para que vean ustedes el nivel tan tremendo que tienen muchos de los casos que yo he conocido, cuyos testigos son políticos de alto nivel, militares de alto nivel de este y de otros países, gente muy relevante del mundo de la cultura. Gracias a Dios, algunos ya se han atrevido a hablar, algunos de ellos como, algunos, es que en este momento, perdón, uno es famosísimo, pero se me ha ido totalmente el nombre. Entonces, con respecto a este caso, le dieron orden de salir. Él salió a perseguir al ovni. Cuando persiguió al ovni, escuchó unas voces de niños que quedaron grabados en el aparato de grabación que llevaban diciendo, ven, ven, no recuerdo ahora muy bien qué. El ovni le mareó y el pobre piloto, que es un hombre inmensamente cualificado, tuvo unos problemas tremendos, bajó destrozado. O sea, el shock, la experiencia fue el shock más brutal de toda su vida. Tuvo que estar hospitalizado una semana y, según me han contado 3 de los 4 pilotos de la base aérea de los Llanos, que son compañeros suyos, todos le creían, pero según me han contado 3 de ellos, el avión, la carlinga del avión, había sido quemada. Bien, lo más interesante no es solo que nadie dude de lo que decía este piloto, lo más interesante es que este piloto me comentaba el capitán Cámara. Capitán Cámara era el piloto militar que persiguió al ovni de Manises. Me comentaba, después de una intervención televisiva que tuvimos hace un par de años, es uno de los más altas figuras del estamento militar, pero de las más altas en este momento. Es decir, es un militar del máximo prestigio. Bien, les decía entonces que la actividad ovni, a la luz de toda esta experiencia, no tengo ninguna duda de que nunca anteriormente ha tenido una amplitud, una continuidad, una amplitud mundial y una continuidad tan intensa como en el año pasado, que una continuidad que fue acompañada paralelamente por multitud de declaraciones en el verano y después del verano que no conocían precedentes. Declaraciones antes del verano, ¿de quién? De astronautas que habían visto ovnis, como Edgar Mitchell. Luego le vamos a ver que Edgar Mitchell, yo me entrevisté con él en Barcelona en el año 76 y cuando le pregunté por los ovnis que habían visto los astronautas se puso de fiebre, rojo, muy furioso, y dio por concluida la entrevista. Tuvo que esperar a jubilarse, ya sería muy mayor, para decir, no solo él y otros 3 de los astronautas que junto a él han pisado la Luna, y no olvidemos que él era el único señor que tenía 2 carreras y un doctorado en ciencias cuando pisó la Luna, tuvo que esperar para decir que no solo existen los ovnis, sino que son extraterrestres y que el gobierno tiene ovnis capturados. Y pidió que se revelara la verdad sobre lo ocurrido en Roswell. Cualquiera puede pensar, Edgar Mitchell leyó alguno de los muchos libros sobre Roswell. No, Edgar Mitchell era hijo de un militar destinado en Roswell. Pasó su juventud en Roswell. Entonces, sabía perfectamente lo que allí ocurrió, porque tuvo, como él ha revelado, oportunidad de hablar con muchísimos de los testigos de primera fila. Pero ese es un tema, como otros muchos, que se ha pervertido, que se ha ocultado, que se ha confundido, que han creado allí un pequeño Disneyland para que nadie crea nada. Entonces, les decía que lo más interesante fueron esas declaraciones de presidentes en activo, como el presidente de una república rusa, que es la única república del mundo que, bueno, rusa al menos, porque sí, que es de confesión budista,
Y este señor es multimillonario, es presidente de la Federación Mundial de Ajedrez desde hace muchísimos años, y él no solo ha dicho que existen los ovnis, sino que él ha sido abducido y ha contado toda una serie de cosas. Pero junto a él hay un montón de gente, entre otros un ex primer ministro de defensa canadiense que también se ha lanzado muy a fondo. Pero además de él, exministros de defensa británicos y de otros países han dicho lo mismo, que no solo existen los ovnis y son extraterrestres, sino que los gobiernos ocultan la verdad. Por otro lado, científicos. Nunca antes, recuerden que desde hace muy poco estábamos viendo, hasta hace muy poco, que se ponía en duda la existencia de vida en otros mundos. Este año pasado ha sido una avalancha de descubrimientos que nos han llevado finalmente a decir, al menos sabemos que hay un sistema solar en el cual puede haber vida. O sea, se ha llegado a detectar eso. Incluso se dijo que de ahí se había captado 2 años atrás una señal por radio misteriosa, aunque luego eso se ha discutido. Pero piensen ustedes, sobre todo los que lean un poco y vean en internet muchos vídeos, los científicos más famosos en este momento, más populares en habla inglesa, son Stephen Hawking. O sea, ¿lo conocen ustedes? Pues bien, Stephen Hawking ha declarado que deberíamos estar preparados ante un posible contacto con extraterrestres y eludirlo porque podrían tener intenciones agresivas. Otro muy famoso es el gran biólogo, autor de la teoría de los memes, que ha sido el impulsor de esa campaña atea, o cuanto menos agnóstica, pero en los autobuses, que dice, probablemente Dios no exista, por lo tanto, sé feliz. Pues bien, ese señor en una entrevista televisiva le preguntaron sobre el diseño inteligente. Saben ustedes que los creacionistas hablan de que la creación, pero como ya no pueden, hablan de que hay un diseño inteligente. La vida es resultado de un diseño inteligente. Y él dice, acepto directamente la posibilidad de que en una época remota, en otro rincón del universo, una civilización haya evolucionado hasta de forma darwinista, es decir, de la forma que aceptan los evolucionistas, y hasta alcanzar un nivel muy elevado, y esa civilización haya traído la vida a la Tierra, haya traído el ADN a la Tierra. Y le pregunta al entrevistador, ¿quiere decir que ha habido una nave extraterrestre que aterrizó y trajo el ADN? Dice, sí, me parece la única posibilidad, porque el ADN es demasiado frágil para haber cruzado el espacio interestelar por los medios naturales sin dañarse. Pero de repente salió poco después en otra entrevista uno de los 2 que descubrieron el ADN y recibieron el premio Nobel por el ADN, que es Francis Crick. Yo conocí a su compañero, a Watson. Eran 2 personajes excepcionales, bueno, geniales hasta decir basta. Les contaré, entre otras anécdotas, que el ADN, que es uno de los descubrimientos más importantes del siglo, que es lo que posibilita toda la revolución en la genética, lo descubrieron cuando estaban haciendo un viaje con LSD. Entonces en LSD vieron unas espirales, el uno veía, pero además coincidieron, uno veía unos gusanos, el otro una serpiente, y se pusieron a investigar y descubrieron la doble hélice. Pues bien, estos le han echado, como son bastante pasotas, han hecho muchas declaraciones muy interesantes. Pero, como por ejemplo dijo Watson en una entrevista que le hice, me respondió, me dijo directamente, entre los premios Nobel hay tanto porcentaje de estúpidos o subnormales como entre el resto de la población. Claro, por no decir un poco más, porque el ego todavía les estupidiza un poco más. Bueno, la cuestión es que Francis Crick recordó, cuidado, es que esa teoría se llama teoría de la panspermia dirigida, y ya la propuse yo hace 20 años, efectivamente. Yo tengo un libro de Francis Crick en el cual él detalla que la única posibilidad de que el ADN llegara a la Tierra es a bordo de una nave extraterrestre y que fue sembrado en el pasado. Así podríamos seguir otro, Paul Davies. ¿Quién conoce a Paul Davies? Por favor, ¿ha leído algún libro suyo? Es uno de los grandes divulgadores y es muy interesante, tiene una sección de divulgación mensual. Bien, para que se hagan una idea, Paul Davies
hay dos personajes que serían los posibles nuevos Carl Sagan en Estados Unidos. Uno es Paul Davies, menos mediático, pero es una de las máximas autoridades en las que confían el gobierno americano, o sea, el máximo en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Él no solo había dicho en el pasado que lo más probable, que era un poco absurdo buscarles con comunicaciones de radio, porque era como utilizar el tam-tam, y que haría falta buscar otro tipo de mensajes que nos hubieran dejado, como por ejemplo un mensaje inscrito en el ADN, para que cuando alcanzáramos ese punto de desarrollo tecnológico capaz de llegar a las entrañas del ADN, descubriríamos el mensaje de nuestros creadores, o al menos de nuestros ingenieros. Él dijo eso, pero es que recientemente las declaraciones que ha hecho han sido muy rotundas a favor de las visitas, de la inminencia de visitas extraterrestres. Y el otro es un científico, hijo de japoneses, también muy famoso, y perdón que se me ha ido absolutamente el nombre, es uno de los descubridores de la teoría de las supercuerdas, con Michio Kaku. Pero, alguien me lo ha dicho, había venido. Cierto, ¿no? ¿Alguien me lo ha comentado? Sí, y me vino al mismo tiempo. Michio Kaku es un experto en hiperdimensiones, o sea, es uno de los máximos expertos en universos paralelos, pero es una figura científica tremenda. Tiene 2 programas de radio de una audiencia de divulgación tremenda. Y él ha dicho claramente en un debate sobre los informes de la Fuerza Aérea Británica que está firmemente convencido de que somos visitados por seres extraterrestres. Pero además ha dado una definición de civilizaciones, de los niveles de civilización, sumamente interesante, que sin decirlo sugiere que grandes fenómenos que están ocurriendo, él habla civilizaciones de nivel 0 como la nuestra, que todavía no han alcanzado un dominio de la Tierra, civilizaciones de nivel 1 que han dominado la Tierra con todas sus fuentes energéticas, como es controlar y manejar la energía volcánica, la energía de los mares, la energía de los terremotos, etcétera. Civilizaciones de nivel 2, les sintetizo mucho, que son aquellas que han logrado manejar todas las energías y las fuerzas de su sistema estelar, de su sistema solar, y son capaces de utilizar el Sol y todo lo demás para teletransportarse, por ejemplo, a través de túneles interdimensionales, o para propulsarse, y para cosas inimaginables, y civilizaciones de nivel 3 que tienen un dominio galáctico y que son no solo capaces de utilizar, sino de llevar a cabo una ingeniería galáctica. Y esto realmente estaría yendo en la línea de revelaciones que se han hecho durante el último año y el anterior. Por ejemplo, varios físicos que han trabajado para la NASA, que han sacado un libro hablando de los Ringmakers de Saturno, de los hacedores de anillos de Saturno, que han demostrado la existencia de una serie de tubos que suponen que son inmensas naves que están en torno a los anillos de Saturno y que se ve como haciendo modificaciones, pero que se han visto no solo ahí, sino en otros lugares. Bien, les decía que lo más interesante con el tema OVNI es la intensificación de la actividad. Esa intensificación se volvió realmente brutal un día del que todos ustedes han oído hablar. Ese famoso día en el que en Nueva York mucha gente empezó a mirar al cielo y, según los medios de desinformación, lo que vieron eran globos. Bueno, resulta que ese día mucha gente en Nueva York vio ovnis. Y luego nos dicen, no, han sido globos de un colegio. No, y aquí, que somos más listos que nadie, son los globos de Gallardón. Que es que los tenían allí, todos sabemos que tenían globos allí en la... Claro, en Broadway. Los habían soltado. Y claro, los americanos, que son tan tontos, estuvieron todo el rato viendo los globos. Pero no solo eso. El grado de estupidez de los norteamericanos y de sus controladores aéreos les llevó al punto de cerrar los 3 aeropuertos durante 1 hora, de desalojar a todo el personal
del centro, del único centro del control de los 3 aeropuertos, pero luego cuando se dieron cuenta de que todo ese caos, que era algo extraño, era producido por globos, no iban a quedar en ridículo, y dieron la explicación de que había habido una emanación de un gas misterioso. Pero bueno, el tema es resuelto, es decir, hubo globos. Lo que ocurre es que los globos de Gallardón eran realmente inteligentes e interesantes, y eran de una calidad extraordinaria. Esa noche encendieron sus lucecitas y se siguieron viendo y filmando. Las cámaras de filmación automáticas que hay en Nueva York los filmaron y están ahí los vídeos donde se los puede ver. Pero además son capaces de teletransportarse de forma automática. Y ese mismo día, los globos de Gallardón se teletransportaron a Moscú, a Japón, a Texas, a México y a no menos de 20 ciudades del mundo. Bueno, esa es la historia. Pero hay algo más. Resulta que Gallardón, o no él, pobre hombre, sino realmente los que habían organizado la operación de los globos, debían haberle contado esto a un militar americano, canadiense, mejor dicho, mucho antes. Porque hay un señor que había Stanley Fulham, que fue un oficial de la Fuerza Aérea Canadiense que sirvió para el NORAD, el Comando de la Defensa del Atlántico Norte, que es el comando que tiene todo Norteamérica para defenderse, el escudo, que él, ya retirado, escribió un libro e hizo multitud de entrevistas, y era un libro en el que resumía los contactos que él había tenido a través de un canalizador con una serie de superinteligencias que llamaba los Transcenders. Y estos seres, no les voy a contar cómo es la película, pero que dicen que es como un supergobierno que controlan 22 civilizaciones, que operan, lo que le dicen es lo siguiente, que muy en síntesis, le dicen infinidad de cosas, pero le dicen que las condiciones de deterioro de la Tierra y del clima de la Tierra son tan atroces que la única posibilidad de corregir el problema que hay es que ellos intervengan y hagan una limpieza de la atmósfera terrestre. Y que es algo que preparan para 2015, creo recordar, pero que antes tienen que llevar a cabo un programa de concientización. Y que el primer paso en ese programa era una aparición simultánea en varias ciudades del mundo el 13 de octubre del año pasado. Bueno, eso sucedió. No solo sucedió, sino ahí tienen... estas son otras posteriores. No solo sucedió, sino que además siguió en intensidad en Estados Unidos, en Moscú y en otra serie de países, y en Internet pueden encontrar cantidad de vídeos interesantes, otros totalmente falsos, por supuesto. Hay una mayoría de vídeos falsos en Internet, cuidado, y algunos de los más famosos son los más falsos desde mi punto de vista. A lo mejor es auténtico y hablan del ovni en Jerusalén. Pues mire, con toda sinceridad, no le he prestado la mínima atención por un montón de cosas que no voy a detallar, pero algo que a simple vista me merece duda. Digo, ¿para qué me voy a volver loco con una evidencia dudosa cuando tengo otras muchas que no son nada dudosas? Pero este señor volvió a decir en el mes de diciembre, 15 días antes de morir de cáncer, que en nuevos contactos con los Transcenders le habían dicho que una segunda prueba, puesto que se había hecho poco caso a la anterior, iba a tener lugar a primeros de enero en Moscú y en otras ciudades del mundo. Y le dijo que esto era la preparación en un plan en el que en el año 2014, creo recordar, iban a presentarse en las Naciones Unidas y a tener una entrevista y a exponer sus planes de limpieza de la Tierra. Bien, ¿qué ocurrió? Que efectivamente a primeros de este año, de enero, y lo tienen en el año cero de este mes, tienen un artículo, la verdad, excesivamente resumido por un problema de la calidad de imágenes. Tienen multitud de algunas de las muchísimas apariciones. Tienen ahí un mapa que es bastante incompleto en cualquier caso, de las apariciones que han tenido lugar en todo el mundo.
tienen un denominador común los vídeos que pueden encontrar en internet, perdón la calidad, pero es de un vídeo, y se ven los fuegos artificiales de fin de año y los ovnis. Cuidado, lo interesante es que en el vídeo se ve cómo el ovni se mueve, pero en ciudades de todo el mundo simultáneamente, es decir, tomaron un punto de referencia interesante, y es un momento en el que millones de personas en todo el mundo están con sus móviles o con sus cámaras filmando los fuegos artificiales, y ahí se manifestaron. Pero no solo eso, sino que continuaron la manifestación, y especialmente en Moscú ha sido durante 10 días tremendo. Bien, la cuestión es, ¿a dónde nos lleva esto? Por acabar un poquito con el tema de los ovnis. Normalmente pensaríamos, lo que nos lleva es a una revelación extraterrestre. De hecho, se ha planteado, muchos han dicho, la posibilidad de que Barack Obama sea el primer presidente de la historia, no de Estados Unidos, del mundo, que revele la verdad sobre los ovnis. No me voy a enrollar hablando de Obama, luego si quieren en el coloquio pueden preguntarme. Me gusta porque es un tema polémico, me divierte bastante porque como todo el mundo es enemigo de Obama y de cualquiera, igual a Obama y a Bush y de todo lo que sea americano y de todo lo que sea los Illuminatis y el sistema, a mucha gente le cabrea que yo haya dicho que Obama es una figura arquetípica que iba a ser decisiva para el mundo. Lo dije antes de que llegara al poder y cuando llegó al poder, y lo detallé, para bien o para mal, dije ángel o demonio, pero es un arquetipo. Cuando alguien encarna un arquetipo de forma tan brutal como él lo encarna, solo se puede ir para un lado o para otro, no puede ser alguien neutro, ambiguo, no puede ser un muñeco bobo en manos de demonios como lo fue George Bush hijo, no puede ser alguien más o menos indiferente como Clinton, no. Fíjense qué interesante, el logo de la campaña de Obama, constante, este es un logo más completo, es la Tierra con el Sol saliendo sobre la Tierra. Va a ser el presidente que esté hasta enero de 2013, justo en el periodo de máxima intensidad solar, y las ondas de Acuario con el círculo, que es el mandala. O sea, el simbolismo es poderosísimo, y quienes lo han diseñado no lo han diseñado estúpidamente, pero se plantea que él pueda ser el que cuente la verdad sobre los ovnis. Mientras que otros, por el contrario, creen, y ese sería un tema si quieren para hablar en el coloquio porque es extensísimo, que todo forma parte de una manipulación terrestre, lo que llaman el proyecto Blue Beam o rayo azul, u otras muchas historias. Una manipulación de masas, es decir, nos van a manipular para hacernos creer que los extraterrestres han aterrizado y generar un nuevo orden mundial, o sea, una autoridad mundial basada en ese mito. Resulta que esa es una historia muy antigua, de la que yo vengo hablando en conferencias y escribiendo hace 30 años, y el primero que la planteó era Jacques Vallée, el científico que inspira la figura de François Truffaut en la película Encuentros en la tercera fase, y él lo planteó, con el que por cierto me he encontrado en congresos europeos, y él lo planteó en su libro Mensajeros del Engaño, hace 30 años. Sobre ese tema di en su momento muchas conferencias. Pero a la gente se le olvida otra opción alternativa, y es que no sea una cuestión puramente terrestre, sino que realmente, como dicen David Icke y otros muchos, Freixedo, etcétera, haya los extraterrestres controlen al ser humano, seamos como su granja o algo así. Y bueno, es muy divertido, porque la gente que plantea esto se van a ese extremo, y yo estoy todavía esperando el último libro de David Icke, yo lo he cogido, ese que está en español, Hijos de Matrix, y me lo leo, bueno, me lo he ojeado, porque no me lo he podido leer porque sinceramente me ponía con una vibración tan tremendamente baja. He tenido que recortar el libro para encontrar que quizá lo que habla en torno a que además de reptiles tremendos, violadores, que requieren sacrificios humanos y lindezas como esa que describe en todo el libro, de gente además que ve a los reptiles que de repente están, una chica que está haciendo el amor con un hombre y luego ve que se convierte en un reptil, y yo digo, oye, ¿y por qué esto la gente no lo contaba hace 20 años? ¿Por qué le ha dado últimamente a la gente con los reptiles? Pero hay algo más importante, y es
En un libro de 600 páginas solo hay 2 destinadas a hablar de que hay otro tipo de seres. Eso es fundamental y es esencial. Vamos a ver, esto es una pirámide. Veámoslo como una pirámide. En la pirámide estamos abajo los seres humanos normales. Luego hay élites, digamos, grupos, gente con más conocimiento, con más poder, y seguimos así más arriba. Hay, por encima de ellos, iniciados, que tienen otro nivel ya superior, y por encima de eso hay seres que no tienen un cuerpo físico como nosotros, seres espirituales, terrestres, que han trascendido el cuerpo físico. Esa es mi creencia, y es la creencia de la tradición esotérica antigua, remota, secreta, cósmica, llámenle como quieran, en la que yo he sido iniciado, en diferentes líneas, pero sobre todo en una central. Y lo cual no me une, no me vincula a ninguna sociedad de ningún tipo, rompí todos mis vínculos, pero conozco bien esa tradición. Y sé lo que esa tradición no dice, sino aquello que nos invita a conocer por otra vía diferente a la del conocimiento puramente intelectual. Y es que, además de esos seres, hay otros seres por encima, vamos a llamarles angélicos, arcangélicos, extraterrestres, ultraterrestres. Y al igual que hay aquí, en la Tierra, gente que es en otro nivel, que tiene poder y que son multimillonarios, que manipulan y que lo único que les interesa es el poder, hay gente, aunque no se lo crean todos los que denuncian a cualquiera que tenga dinero, y todo es Illuminati, y todos sin que tengan ni idea. Estoy deseando tener un debate con los que hablan de los Illuminati, un debate con cualquiera de ellos en público sobre los Illuminati, a ver cuánto sabe sobre los Illuminati, que me explique la historia, que yo me he molestado en estudiar un poco, porque se habla y no se sabe de lo que se está hablando. Pero, les decía, que hay gente multimillonaria que quiere el bien para la humanidad y que quiere aportar dinero para eso. Y hay gente, iniciados, que quieren el bien de la humanidad. Son, por decirlo así, los que practican la magia negra, los que dan. Mientras que hay otros, lamentablemente una mayoría, porque es... Sí, estoy hablando en símbolos, es decir, magia blanca, ¿qué es? Doy. Magia negra, ¿qué es? Retengo, recojo. O sea, es muy simple. Quiero decir, expansión, contracción. Son 2 fuerzas en el universo. La expansión es la fuerza del amor, la contracción es la del poder. La expansión es la de la trascendencia, la contracción es la del ego. Y podría decir miles de cosas como esas. Pero no ignoremos que siempre hay gente. ¿Por qué una mayoría de iniciados, etcétera, por qué se han ido al lado oscuro de la fuerza? Porque es muy tentador, es muy fácil irse. Yo les garantizo que yo estoy en ese lado, muy cerca de ese lado, muchísimas veces a lo largo del año en mi vida. Porque es muy simple, en el momento en que uno se deja llevar por la mentira, y yo al menos me engaño muchísimo, y ustedes tendrán que reflexionar en la vida, y engaño a los demás, en el momento en que uno se deja llevar por el ego, como fuerza rectora, en lugar de por el amor, en el momento en que uno se deja llevar por el egoísmo, por el centrarse en lugar de preocuparle a los demás, la naturaleza, etcétera, y un montón de cosas que no les voy a dar ahora el discurso, uno está yéndose hacia un lado o hacia otro. O sea, no hay blanco y negro. Esto es un arco iris de muchos colores. Pero en otros niveles hay seres realmente espirituales, entre comillas, es decir, que han trascendido el cuerpo, negativos. Hay seres extraterrestres negativos. Hay seres ultraterrestres y angélicos negativos. Todas las tradiciones nos han hablado de ello, los demonios. Y nos han contado una serie de historias. Nos han contado de una batalla que tuvo lugar en el pasado en el cielo, de un gran cataclismo que no solo tuvo lugar en la tierra, el llamado diluvio, sino que era consecuencia de un cataclismo cósmico. Y nos han hablado de una caída. Y nos han hablado de caída y de seres que se quedaron atrapados aquí. En un momento en que por ese cataclismo cósmico, las vías de contacto de la Tierra con otros lugares quedaron interrumpidas. Quien quiera leer una buena historia, yo siempre recomiendo la novela escrita por una premio Nobel, premio Príncipe de Asturias, e iniciada en la misma tradición cósmica en la que yo he sido iniciado. O sea, lo sé, porque el maestro de su maestro fue el maestro de uno de mis maestros, que es Doris Lessing. En su libro Sicasta cuenta esto bastante bien. Es una novela de ciencia ficción que ella considera lo mejor que ha escrito.
porque ahí cuenta la historia de la Tierra. Hay solo una parte del libro que se refiere a esto. Pero bien, volviendo al tema que estábamos hablando, les decía entonces que como consecuencia de ese cataclismo quedamos en una cárcel. Lo que pasa es que esas circunstancias están cambiando. Y vamos a ver por qué están cambiando brevemente. Me quedan 10 minutos, ¿no? Sí, vale. Pues esas circunstancias están cambiando, si logro... bien. Están cambiando no por el Sol. Vemos una actividad solar atroz. Les quería ahora hablar brevemente del Sol. ¿Por qué es sumamente importante hablar del Sol? Porque no solo hemos entrado en un nuevo ciclo de 11 años, sino que se considera, todos los expertos consideran que va a ser el ciclo más, está siendo ya, el ciclo más intenso de la historia. Al menos desde Galileo, que es cuando se viene estudiando. Las declaraciones son continuas. Lo interesante es que el Sol, como saben ustedes, en las erupciones solares, que han empezado las manchas solares hace muy poco, pero ya antes había perturbaciones tremendas, lo que nos lanza son términos, por supuesto, no científicos. Ahí tienen que recurrir a otros ponentes que ha habido aquí que les hablen en lenguaje preciso, pero lanzan como grandes ondas de plasma, lo que se llama el viento solar, plasma enorme que es como el resultado de 1000 bombas atómicas que atraviesa el sistema solar y llega hasta la Tierra. Y cuando llega a la Tierra, afortunadamente, no nos golpea de forma directa, porque la Tierra está protegida por una serie de campos, como los cinturones de Van Allen, que desvían esa radiación. Pero la desvían hasta un cierto punto, porque además algunos satélites han encontrado que hay grietas en esos cinturones. Es que hemos visto que cada vez se están intensificando más esas tormentas. Ese es el ciclo de la predicción para junio del 2008. O sea, hay un ciclo de subidas y bajadas, y como ven ustedes, el máximo que se preveía era entre 2010 y 2015. En este momento los expertos de la NASA hace ya meses que dijeron 2013. ¿Por qué? Porque antes habían venido hablando de 2012, pero después de la película era de chiste. Película, por cierto, que para mí es parte de la misma factoría de Hollywood. Conozco, por cierto, circunstancialmente tuve que presentar en el FNAC la película Independence Day, que era del mismo director, y me parecieron unos chavales muy listos, de estos que le dan un buen dinero para hacer una buena película, pero feroces, de estos cachorros de lobo muy feroces. Entonces es curioso, están haciendo películas catastrofistas, con lo cual, y películas extraterrestres agresivos. Saben ustedes que vienen más de 20 películas, ya se han estrenado algunas, de extraterrestres agresivos. Es curioso, nos preparan para la invasión extraterrestre y nos meten una película como 2012, después de la cual cualquiera que diga algo sobre que está ocurriendo algo fuerte y que la interpretación del calendario maya en base a 2012 tiene fundamento, es un estúpido. Eso es políticamente incorrecto. Pues bien, yo soy políticamente incorrecto, lo he sido toda mi vida. Y quizá por eso me he visto de traje y corbata, porque doy una imagen más seria. Porque si dijera las cosas que digo, como que existen los extraterrestres y que va a ocurrir algo este año, 2012, 2013, algo muy importante, van a ocurrir todo tipo de cosas, la gente diría, otro loco más. Bueno, la cuestión es que les ponía un ejemplo de la mancha solar, cómo es la erupción, la Tierra en escala, para que vean la intensidad de una mancha solar, de una erupción, las llamaradas que lanzan, y esa es una llamarada de mínima intensidad de la explosión del 8 de febrero. Era mínima, pero resulta que el 14 de febrero hubo una erupción, la más intensa en 500 días, que se le llamó la erupción del día de San Valentín. Y estaban muertos de miedo, los científicos así lo declararon, muertos de miedo, en estado de máxima alerta. Porque dependiendo de cómo hubiera sacudido a la Tierra,
existía la posibilidad de que colapsara toda la civilización. Ya se lo plantearon en ese momento. Y en el próximo número de Año Cero hago un pequeño recuadro sobre el tema, pero suficiente, dando los nombres de algunas de las 12 autoridades máximas que han dicho que el peligro era máximo. Y son, esa es una de las auroras solares, auroras boreales, que produjo como efecto mínimo la erupción del 14 de febrero, porque tuvimos la suerte de que al llegar a la Tierra los campos geomagnéticos terrestres estaban alineados de tal forma que desviaron el impacto y se fue hacia los polos. No penetró. No solo eso, sino gracias a eso no desestabilizó los satélites de telecomunicaciones como podía haber ocurrido. Este ha sido un tema de discusión en la última reunión de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que tiene un sistema, han creado un sistema de alerta y que es la máxima asociación de científicos del mundo, la más importante. Y han tenido una reunión exclusivamente para el tema de la amenaza solar. Perdón, pero bueno, da lo mismo. Se me coló el logo de la directora del NOAA, que es la Administración para los Océanos, la Atmósfera y el Espacio americana, es decir, son los encargados de controlar mediante gráficos como ese todo lo que ocurre en el planeta, cómo afectan el sol a todo el clima, la navegación, todo. La directora de este sistema, de este organismo, ha dicho: esa tormenta, la Big One, la gran tormenta solar, que se espera y que hay un grave peligro de que colapse toda la civilización, les explico luego por qué, dice textualmente, dice, no es cuestión de if, no es cuestión de si sucederá, es cuestión de how and how big. O sea, de cómo, de cuándo, de when and how big. Es cuestión de cuándo y cómo de grande será. Eso es lo que se plantea ella. La máxima autoridad científica, el asesor en jefe del gobierno británico científico, ha dicho lo mismo. ¿Por qué? Pues simplemente porque esa tormenta desestabilizaría o fundiría directamente, ya ocurrió en el pasado, en el anterior ciclo ocurrió, mínimamente pero ocurrió, los satélites de telecomunicaciones, dañaría las redes eléctricas, por supuesto nos quedaríamos sin la tecnología móvil, y lo que dicen estos expertos como la directora del NOAA es que hace 11 años nuestra civilización no dependía para todo de la tecnología de los móviles, para todo, y no era una civilización dependiente todo de la informática y de la electricidad. Solo si sucediera una tormenta como la de 1859, la tormenta solar de ese año, que fue tremenda, pero en ese año recuerden que solamente había telégrafo. Bueno, pues anuló los telégrafos de todo el mundo. Bien, solo con que sucediera algo así sería suficiente como para que el 90% de nuestra civilización se paralizara completamente durante meses. O sea, como mucho un 10%, y en el plazo de un mes se podría poner en marcha. Eso significa, a esa tormenta se la conoció con el nombre de el evento Carrington, o la tormenta Carrington, porque él fue el que la anunció y la estudió más a fondo. Esto es una de las páginas de un informe científico ordenado por el gobierno americano, y está hablando del escenario, mostrando el efecto de parálisis, entendiendo, dice, acontecimientos de clima espacial severo, es decir, producido por el Sol, entendiendo los impactos en la sociedad y en la economía, todos los problemas eléctricos que provocaría, alteraría todo, no funcionarían los bancos, no funcionarían los móviles, no funcionarían los teléfonos normales, no tendríamos electricidad, no tendríamos agua porque funciona mediante sistemas eléctricos. Volveríamos
tendríamos que ir andando a los sitios, comprar lo que haya, no habría transporte de ningún tipo. Por supuesto no les quiero ni decir, búsquenlo en internet porque no quiero ser catastrofista, qué ocurriría durante los vuelos, la gente que esté volando en ese momento. Afortunadamente es previsible saber cuándo hay una mancha. El asunto es que no se sabe si va a impactar de forma brutal. Solo media hora antes se sabe si el impacto puede ser realmente grave. Bien, hay otro informe, hay dos informes, uno de la NASA y otro muy importante encargado por el Pentágono, cuando este señorito aquí, que era el demonio, uno de los dos, de los varios demonios, pero de los dos principales que controlaban al muñeco que conocemos como George Bush hijo, él encargó un informe que se hizo público gracias a un periódico británico tiempo después, en el cual preveían que máximo, en el plazo máximo de 2025, había que prepararse a todos los niveles para un escenario mundial en el cual los problemas climáticos, y apuntaban una de las causas al sol, fueran tan graves que el mundo hubiera cambiado completamente y que hubiera guerras no solo locales, sino internacionales por el control de los recursos de agua y energéticos, pero sobre todo de agua, porque el agua potable iba a ser oro. Bueno, el informe realmente es fascinante. Hemos publicado fragmentos del informe en año cero en el pasado, y también en mi libro Claves ocultas del símbolo perdido, que dedico un capítulo a 2012, están resumidos ese y otra serie de informes de los que les hablaré brevemente. Bien, lo importante es que si ese acontecimiento tiene lugar, y lo más improbable es que no tengan lugar por lo menos un impacto de ese tipo en los próximos años, hablan 2012, 2013, pero puede ser algunos años después o puede ser ya, eso provocaría incontables terremotos. Además de eso, podría, como el peor de los escenarios, provocar erupciones volcánicas. Ese realmente es el peor. Ahí tenemos el volcán de Yellowstone. El volcán de Yellowstone es inmenso y está dormido, pues no sé si es hace 800.000 años o 80.000 años, no, creo que 800.000, me pierdo, o mi memoria se pierde. Pero la cuestión es que ya se sabe por los impactos que tiene como que ya se le ha pasado la fecha de caducidad, es decir, debería tener una nueva erupción para mantenerse con vida. Lo único que puede ser mañana o puede ser dentro de 100.000 años, eso no lo sabemos. Pero si un volcán como el de Yellowstone entrara en erupción, con él solo, y en una erupción severa, que también es difícil, máximo de severidad, o si varios entran en erupción simultáneamente, pueden cubrir la Tierra de una masa de cenizas que den origen a un efecto invernadero, es decir, durante el cual, durante un periodo X, depende de la severidad, no veamos el sol y sea una noche permanente. Esto pueden encontrar en internet o en las cadenas científicas muchos documentales que hablan del tema. Bien, hay otra hipótesis que no me voy a extender, que es la de Paul Laviolette, que es amigo de Rafael López Guerrero, colaborador suyo, colaboran. Este es un astrofísico que son muy interesantes todas sus obras, pero lo que él plantea es que cada 12.000 años, bueno, no, cada 26.000 años hay grandes catástrofes provocadas por una causa central, digamos, en el centro de nuestra galaxia, por un fenómeno complejo. No me voy a extender porque no solamente hay su teoría, sino otras varias. Y él asegura haber encontrado restos en los hielos del Polo Norte, de evidencias que demuestran que hace 13.000 años tuvo lugar una de esas grandes catástrofes. Por lo tanto, ahora resulta que hay una cosa que se llama el año platónico, que son 26.000 años. 26.000 años es el tiempo que tarda la Tierra en dar, el sistema solar, nuestro Sol, en dar un giro en torno a su punto central, en torno a lo que podríamos decir es su Sol, al centro de la galaxia, si queremos decirlo así. Ahí lo tenemos, dirección del... Bien. Lo interesante es que eso se lo conoce como año platónico y se le conoce como
fenómeno de la precesión de los equinoccios. Es decir, eso es lo que hace el efecto virtual de que cuando miramos el punto de Bernal en primavera, vemos que el Sol sale al inicio de la primavera por una constelación como referencia, y ahí es por lo que decimos desde la época de Cristo más o menos estamos en Piscis, porque el punto vernal de primavera el Sol sale por Piscis, pero como saben ustedes muy bien, todo se va desplazando poco a poco, y cada 2000 y pico años cambia, y ahora estamos pasando a Acuario. O sea, está ya en los últimos grados de Piscis y en los primeros de Acuario. Bueno, la cuestión es que así va pasando por 12 constelaciones, 26.000 años. Lo interesante es que Paul Laviolette nos advierte de esto, pero lo interesante es que no correspondería necesariamente a un periodo de destrucción, como él ha planteado, porque eso sería hace 13.000 años. Hay otra teoría muy interesante, que es la planteada por una serie de científicos rusos. No me extenderé porque ya digo que he escrito con ella en la revista y en mi libro. Este es uno de los científicos, Dmitriev, rusos, que han elaborado un informe que se puede consultar en la red, en ruso, en inglés o en italiano, no en español, y que yo doy una síntesis de una página y media, en el cual ellos mantienen la hipótesis de que el sistema solar ha entrado en una nube, en una zona del cosmos tremenda donde hay toda una cantidad de radiación, de polvo cósmico, de toda una serie de historias, y es una situación que ellos calculan que podemos tardar en atravesar quizá 3000 años. Yo no coincido, en una de las partes de su informe que no coincido es en esa. Les explicaré ahora por qué, tanto tiempo. Ellos lo que suponen es que es una zona que, para que se hagan una idea, es como, imagínense un barco que va navegando sobre el agua, pero imagínense que al agua, que es un agua normal y que tiene una corriente fluida, en lugar de esa corriente fluida, al revés, van en contra de la corriente y además le echamos petróleo. El barco cada vez le cuesta más trabajo avanzar. Algo similar le ocurre al sistema solar. Cada vez nos vamos más adentrando en eso. Es el símil que él pone. El símil que pone la tradición secreta, que ya hace tiempo no es más secreta, porque la decisión de los guardianes de la tradición hace un tiempo es que debe ser revelada, porque en el pasado había razones para que se mantuviera secreta, pero en este momento debe estar al alcance de cualquier ser humano que pueda aprovecharse de ella para su evolución y la evolución de los demás, y los que quieren mantener cosas como secretas es aquellos que quieren mantener el poder. Esa tradición lo explicaría de otra manera, porque yo estoy haciendo mi traducción de la tradición, y ya saben ustedes aquello de traductor traidor. Yo lo compararía dentro de nuestra inmensa ignorancia, porque me siento realmente como un mono hablando de física cuántica, es decir, diciendo tonterías. Es como si el sistema solar se adentrase por un túnel, por una especie de túnel, no de embudo, pero embudo compuesto por una serie, espiral, por una serie de grandes círculos por los que vamos pasando. Todo tiene que ver con una interpretación de un montón de cosas que han ocurrido. Y cada vez ese embudo se hace más estrecho. Y cada vez más. Pero ¿qué ocurre? Eso da la impresión de que va a durar mucho tiempo. No lo creo así, por un montón de factores. Lo que creo es que después de eso aguarda otra cosa, aguarda la salida a otro sitio. Y yo sinceramente creo que esa salida puede ser realmente una salida esplendorosa. Y termino. Esa es la imagen del embudo que les estaba dando. Entonces, ¿qué ocurre? En la opinión de ese científico ruso y sus compañeros, dicen que son tales las condiciones, ellos escriben que las alteraciones de la Tierra se han dado en todos los planetas del sistema solar. Han demostrado cómo las alteraciones en cualquier planeta se han multiplicado durante un siglo entre un 500 y un 900%. Es decir, ha ido todo acelerándose cada vez a más y a más.
Y ellos dicen que lo que eso exige es una renovación, una adaptación, un cambio en el ser humano y en todos los sistemas vivos sobre la Tierra si quieren sobrevivir. Es decir, vamos a pasar, en sus palabras textuales, por un control de calidad. Y si no tenemos la calidad suficiente, no vamos a sobrevivir a ese proceso. Y esto es lógico. La vida sobre la Tierra siempre ha luchado para sobrevivir. Ante las circunstancias adversas, lo que hacía la vida era suscitar cambios, crear mutaciones. Las circunstancias eran adversas y los organismos generaban mutaciones que le permitieran adaptarse. Solo aquellos organismos que generaron mutaciones y se adaptaron al medio cambiante lograron sobrevivir. El resto poco a poco fueron desapareciendo. Yo estoy convencido de que algo similar va a ocurrir, pero a otro nivel. No se trata ya de que desarrollemos solo tecnología o que cambiemos físicamente algo. No. Se trata de una mutación psíquica, porque realmente no hay solo nuestro nivel físico. Dicen los epistemólogos como Lupasco, hay un nivel físico, hay un nivel biológico, hay un nivel psíquico. Yo diría hay un nivel suprapsíquico. Se trata de llevar a cabo una revolución psíquica. El psiquismo del ser humano de hoy es tremendamente parecido, es tan parecido al psiquismo del ser humano de las cavernas como su cuerpo. Es decir, tenemos un cuerpo bastante más refinado, pero más o menos lo mismo. O sea, en un 90% lo mismo. Con el psiquismo ocurre otro tanto. Por lo tanto, es necesario una revolución psíquica para evitar esas imágenes catastrofistas. Y aquí les lanzo un último mensaje, porque ahora ya sí tengo que terminar. Y es, el sol. Lo estamos viendo como amenaza, como un sol destructor. Pero yo les recordaría algo. El sol ha sido la mayor fuente de veneración a través de la historia. No ha habido apenas grandes pueblos que no hayan venerado al sol. El sol ha sido el benefactor, ha sido el dador de vida y el dador de muerte. Eso lo sabían muy bien los iniciados egipcios, como Akenatón, que se le veía al sol dándoles la vida, sus rayos. No solo la vida, la mutación. Akenatón y su familia, que no es que les pintaran así por una manía o es que tuvieran un defecto genético, porque lo tenían él, su mujer y sus hijas, sino porque eran mutantes, pero eso es otra larga historia, que está ya parcialmente contada por gente como Drúmbalo Melquisedec, que es también iniciado en esa tradición y que con el que coincidimos en el interior de la Gran Pirámide en el año 92, 2 horas antes del segundo mayor terremoto que hubo en Egipto en ese siglo, sino haciendo un trabajo por la tierra, por supuesto, sino que además de Akenatón, que lo único que hacía era, no renovaba nada, era un culto nuevo, volvía al culto antiguo a Atón, que era un culto más antiguo, no politeísta, monoteísta egipcio, sino ocurre lo mismo con los mayas y con los aztecas, la adoración del sol. El sol es un dador de vida. Y yo les propongo lo siguiente. Lo que está ocurriendo en este momento, y con esto termino ya, es que el sol está mutando. Se está llevando a cabo el proceso y lamento no haberme despistado, no haber buscado unas imágenes fascinantes. Les invito, cualquiera que localice la página de Space Weather, habrá amigos que se lo localicen, de la NASA, donde muestran imágenes diarias del sol, y se vayan a agosto, van a ver unas imágenes que ellos califican como la mitosis. Y hay otras imágenes en las que se ve claramente como hay como una mitosis dentro del sol, se separan 2 células y es interesante seguir el proceso. Como esas hay otras muchas. Solo es una figuración, pero lo que se está llevando a cabo ahora es lo que todos los pueblos mesoamericanos, es decir, de Centroamérica, llamaban el paso del quinto sol al sexto sol. Eso es lo que estaba ocurriendo. El sol se está pariendo a sí mismo. No me preguntes qué significa eso, porque se trata de un símbolo esotérico de esa tradición. O sea, el sol muere y renace, como como Osiris, el padre de Horus, el sol muere y renace. Eso es lo que ocurre. ¿Cómo podemos
afrontar eso, porque eso va a provocar toda una serie de perturbaciones tremendas. Al mismo tiempo que tiene una energía calcinadora, destructora, que va a generar cada vez más cánceres, porque no solo la radiación solar, sino la radiación cósmica, que provoca a su vez eso en el Sol, hay otro aspecto, y es que tiene un poder transmutador. Si somos capaces de canalizar la energía del Sol, seremos capaces, entre otras cosas, si tenemos conciencia y hacemos otra serie de cosas, pero seremos capaces de llevar a cabo de forma más ordenada y más canalizada la mutación celular, que es la gran mutación que dará lugar a los hombres nuevos. La mutación anunciada por grandes genios del cristianismo y occidente y la ciencia, como el padre Teilhard de Chardin, gran antropólogo, o como el gran revolucionario político por la India, que luego se volvió un yogi y se aisló completamente, Sri Aurobindo. La mutación celular que dará lugar a hombres nuevos, realmente. ¿Cómo podemos iniciarnos en ese camino? Muy simple. Tenemos al Sol y no hace falta que lo miremos, directamente lo miramos y nos imaginamos, esto es una imagen aproximada que les doy, que su energía viene a través de una espiral o de un cono hacia nuestro plexo solar. Recogemos la energía curativa, transmutadora del Sol en nuestro plexo solar y la expandimos por el resto del cuerpo. Y sentimos cómo regenera nuestro cuerpo. Es un ejercicio que les sugiero porque está en la línea de esta antigua tradición acerca del trabajo con el Sol. Y ya termino. Les quería hablar obviamente de la revolución en Egipto, en los países árabes. No hay tiempo. Solo les quería decir que si en Egipto, y podrán escuchar, no, entrevista mía no, cosas que he escrito, pero también entrevistas cuando se estaba llevando a cabo la revolución y no se sabía el destino. Pueden encontrar una en Espacio en Blanco, que se llama Claves ocultas o claves secretas de la revolución egipcia. Escuchen lo que ahí decía o lean el editorial de este mes de Año Cero. Pero yo anunciaba ahí que no iba a ser una revolución normal, que era una revolución de la mente, porque Egipto tiene un montón de privilegios que he explicado ahí en el editorial de este mes de Año Cero. Egipto es algo excepcional, es mi cuna espiritual a la que viajo un par de veces al año, pero es la cuna de la tradición, la cuna, digamos, para acá, para Occidente. Entonces, es muy importante, pero hay algo más. Si ustedes miran una entrevista de Espacio en Blanco en el mes de noviembre y la descargan, verán que hablaba de la apertura de puertas dimensionales. Y ya de este tema no hay tiempo para hablar, pero está en este mes de Año Cero y les sintetizo. Lo que yo creo, y creemos otra serie de gente en todo el mundo, y así se está demostrando por movimientos que se están viendo, es que estamos realineándonos. Ese desalineamiento se está llevando a cabo de nuevo. Y entonces hay la posibilidad de que los antiguos portales interdimensionales o hiperdimensionales, o como le quieran llamar, porque si les digo la verdad no tengo ni idea en qué consisten, solo sé de su existencia, y todas las tradiciones atestiguan su existencia, y todos los antiguos monumentos fueron construidos precisamente para eso. Tanto los megalitos, lo empiezo a contar en este mes de Año Cero, como las catedrales, con el propósito de que fueran un punto de unión entre las energías cósmicas estelares y las energías telúricas. Y ahora ha llegado el momento. Este es el momento. Lo que propuse en aquel entonces es que esos portales había la oportunidad de abrirlo en relación a los solsticios y equinoccios. ¿Por qué? Si estudian un poquito o leen el artículo verán que todos los monumentos están orientados hacia los solsticios y los equinoccios, por razones amplias de explicar. Entonces dije que en el anterior solsticio de invierno era el momento óptimo para la activación de los portales de los Andes. Yo decía que no tenía muy claro el tema, porque por las referencias que teníamos no había un movimiento allí claro en favor de las... Es decir, los portales, les explico, necesitan un mínimo, una masa crítica mínima en cada caso de seres terrestres que procedan en el lugar físico a la activación, conociendo las técnicas de la activación, que son simples, pero hace falta estar entrenado. Un mínimo y gente ahí. ¿Y por qué? Uno puede decir, si en el otro lado hay seres muy elevados que están deseando
reconectar con la tierra, muchos de ellos por amor, otros por simple ayuda porque es su trabajo, su función, y otros por deuda kármica, porque hicieron algunos desastres en la tierra y ahora tienen la oportunidad de remediarlos, e incluso tienen los fragmentos de algunos de sus hermanos que quedaron atrapados en la tierra aquí dispersos. Hay una unión con la tierra. Esa es mi creencia. Estoy hablándoles de una creencia y de una tradición que sostiene eso. Entonces, mucha gente dice, si es así que lo abran ellos. Hay otra gente que dice, es que vamos a abrir portales a las fuerzas del mal. Yo digo, cuando se invocan las fuerzas de la luz y cuando se hacen lugares realmente sagrados como los megalitos y como las catedrales, yo no veo ese peligro. Pero mucha gente dice, ¿y por qué no lo hacen ellos? Porque esto es algo así, imagínense, les voy a poner un par de símiles. Es como construir un puente. Un puente se construye desde los dos lados y se va a la unión entre un lado y otro. O es algo así como se necesita, para que pase la corriente, al otro lado hay una corriente muy potente, se necesita apretar el interruptor, y el interruptor está en este lado y tenemos nosotros que ir y darlo. Pues bien, hubo gente que dio, al nivel que fuera, no lo sé, el interruptor. Luego he tenido referencia de cómo fue la movida, con chamanes tradicionales y sobre todo jóvenes peruanos, y también chamanes guatemaltecos que fueron allí, como los hermanos Barrios y otros de la tradición maya. Se activó. Y decía que había un segundo portal que se tenía que activar el 21, en torno al 21 de marzo. Yo en aquel entonces, Miguel Blanco me preguntó, ¿y dónde? Y tal y cual, y me decía, en Luxor, porque él sabe que yo a Luxor y que el Cairo paso muy poco. No, en este momento, como ya lo he dicho, no tengo ningún inconveniente, yo temía bastante, porque se tenía como claro que la gran batalla es la batalla del Cairo, de Giza, así se consideraba. Y se llevó a cabo la gran batalla que no ha terminado, es decir, ha habido una batalla con triunfo, porque Giza está ligada a todo el Cairo. Como saben, las piedras de la Gran Pirámide fueron la semilla de la ciudad del Cairo, de Al-Qahira, la victoriosa, porque hacían como los templos, es decir, está ahí la simiente. Y fíjense ustedes lo tremendo, cualquiera que haya ido a Egipto, qué tremendo lo que ha ocurrido en Egipto, ha ocurrido el milagro. Y ahora habrá gente preparada que vayan a librar esa batalla en torno a esas fechas. Digo, habrá gente, no es mi caso porque no tengo ese nivel de preparación. Y habrá otra oportunidad que es el 21 de junio. Y lo que ocurre es que se abre no una puerta, sino muchas, pero hablamos de puertas centrales. Entonces yo planteaba, para junio hay una puerta central en Chartres. Eso lo narraré en la Catedral de Chartres, que es la catedral gótica más importante. Eso requerirá un artículo dentro de la serie que he iniciado, o 2 o 3, porque es amplísimo, en el que explicaré un 10% de por qué sabemos que esas fechas, porque en Chartres y en todos los monumentos megalíticos que hay a su alrededor, en un sistema perfectamente seguible, que está perfectamente trazado dentro de la catedral, con alguna gente que esté allí, porque vamos a ir desde el día 21 al 24, porque el 24 se abre el laberinto, se quitan las sillas, y el laberinto es la gran maquinaria que pone en marcha la Wíbere, la serpiente telúrica, y esa serpiente telúrica tiene, por decirlo así, su cabeza en Chartres y su cola en Santiago de Compostela. No me lo invento yo, sino que los oráculos druídicos dedicados a diferentes planetas, el dedicado al Sol estaba en Chartres, en esa zona, y el dedicado a la Luna en Compostela. Esto está contado por ahí, y en este artículo menciono autores que hablan de ello. La cuestión es, si esa maquinaria se pone en marcha, y ahí sí se necesita un mayor número de gente que baile el laberinto, por favor, quería preguntar, ¿quiénes han visitado Chartres? ¿Podríamos bajar los brazos? ¿Quiénes han recorrido el laberinto de Chartres? Hay unos cuantos. De los que lo han recorrido, por favor, ¿hay alguien que al recorrerlo no haya sentido algo, una fuerza tremenda, excepcional? ¿Alguien puede levantar el brazo que no lo haya sentido? Bueno, es obvio que todos los que lo han recorrido saben lo que es. Pues en ese momento va a ser de una intensidad brutal y vamos a tener esa oportunidad. No quiero hacer propaganda, por supuesto, le he dicho a todo el mundo, cada uno se busque la vida con autobuses,
Es decir, hay alguien, una agencia que organizó un viaje con la que no tengo vinculación, que van a hacer un viaje en autobús, pero yo voy a ir en mi avión. Hay gente que se está uniendo y parece ser que aunque yo creía que era una iniciativa mía por cosas que sabía, hay gente de otros países, me han dicho que hay grupos de Alemania, Inglaterra y otros sitios que van a confluir allí. Bien, termino. ¿Qué quiero decir con este tema de las puertas? Entiendo que les cause esta revolución. Les voy a decir, la entrevista que hice no solo en Espacio en Blanco, sino anteriormente en La Rueda del Misterio, que es un programa que hace un médico, un otorrino malagueño muy amigo mío, fue dentro de un programa que se hace por internet, uno de los 2 programas de misterio más descargados del año pasado en iVox. Y la entrevista con Miguel Blanco ha sido el récord histórico de audiencia en toda Radio Nacional. Es decir, no hay ni un solo programa en toda la historia de Radio Nacional que haya tenido tantas descargas por internet. ¿Es el mérito mío? No. Es que las puertas es un poderoso arquetipo que resuena no en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro espíritu. Está grabado. Hay una señal indeleble, hay esa y otras en nuestro espíritu para que sepamos reconocer que este es el momento. Ha llegado la hora. Y me gustaría no ser yo quien hablase con mi ego, mis defectos, mi verborrea, sino que a través mío se expresase la voz de la urgencia, que no solamente tiene la humanidad, sino que tienen nuestros hermanos del otro lado, no por venir aquí en tropel a hacernos se sabe qué cosas, no, por mandarnos la conciencia, la luz, para que despertemos, porque la tarea tiene que ser nuestra, no vale de nada ninguna intervención. Yo desconfiaré de cualquier ayuda extraterrestre, de cualquier intervención, solo llegadas a unas condiciones de máximo peligro, lo harían siempre sin intervenir, porque si intervienen anulan nuestra evolución. Y quienes quieren ayudar en la Tierra, tienen que estar en la Tierra, tienen que estar en un cuerpo humano, luchando como humanos, equivocándose como humanos, sufriendo como humanos, como han hecho tantos enviados a lo largo de la historia. Jesús, el Cristo, y tantos otros seres divinos realmente, dioses, verdaderos dioses, se encarnaron en cuerpos humanos para actuar. No lo podían hacer desde ningún otro plano. Entonces, nada más que yo os recuerdo que ante cualquier acontecimiento externo, recordéis que hay una guerra en los cielos y hay una guerra en la tierra, pero es una guerra que se está librando sobre todo en el fondo de nuestra conciencia. Es una guerra entre el sueño y el despertar, entre la evolución y la regresión, entre la cárcel y la liberación. Es una guerra en el fondo de nuestra conciencia. Por lo tanto, lo único que importa es despertar nuestra conciencia y ver que cuando nos enerva tanto ver a un villano como Gaddafi, nos planteemos, como decía mi compañera que debe estar por ahí, que siempre me da ese infinitos otros toques y muchas de las cosas que les he contado, realmente la autora de las ideas es ella. Ella me pregunta, ¿qué Gaddafi hay dentro de ti? ¿Qué tanto te enerva? Y eso es así. Es decir, ¿cuál es nuestra sombra? Nunca uno critica fuera lo que no tiene dentro. La lengua va donde la muela duele, como decía Maulana Nasruddin, siempre. Entonces, conciencia, conciencia y más conciencia, y como palabra clave, tenemos que despertar ya, y este año tenemos la gran oportunidad. La energía que está llegando y la que va a llegar a la Tierra, os aseguro que va a ser enorme. Y contra eso, todos los poderes que manejan este planeta no tienen nada que hacer. Están muertos de miedo. Muertos de miedo. Tanto los de arriba, que quieren mantener esta cárcel y que vienen aquí porque se les acaba el chiringuito, como sus peones de abajo, porque se les acaba el negocio. Por eso, lo que hacen es meternos miedo, miedo, miedo y más miedo. Por eso generan crisis, por eso generan revoluciones, por eso van a hacer todo lo posible, van a generar matanzas, no importa qué, porque lo que quieren es paralizarnos, pero nosotros no se lo vamos a consentir, porque somos cada vez más conscientes de que esta es la hora y que el futuro es de la luz.
Nada más y muchas gracias. Gracias.